aquel tiempo bajó Jesús del monte con los 12 y se paró en un llano, con un grupo grande de discípulos y de pueblo, procedente de toda Judea, de Jerusalén, de la costa de Tiro y de Sidón. Él, levantando los ojos hacia sus discípulos, les dijo: dichosos los pobres, porque es de ustedes el reino de Dios. Dichosos los que ahora tienen hambre, porque quedarán saciados y alimentados. Dichosos los que ahora lloran, porque reirán. Dichosos ustedes cuando los odien los hombres y los excluyan o los insulten, o los proscriban o persigan, porque su nombre como infame, por causa del Hijo del Hombre. Alégrense ese día y salten de gozo, porque su recompensa será grande en el cielo. Esto es lo que hacían sus padres con los profetas. Pero ay de ustedes los ricos, porque si ya tienen su consuelo, ay de ustedes los que ahora están alimentados, porque tendrán hambre. Ay de los que ahora ríen, porque harán duelo y llorarán. Ay si todo el mundo habla de bien de ustedes, es lo que hacían sus padres con los falsos profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexionemos un poco sobre estas palabras que ya ahora hemos escuchado. El domingo pasado hablábamos de manera muy especial cómo Jesús parecía que había defraudado a sus mismos paisanos, a sus discípulos que esperaban un rey maravilloso que dominara con poder todo lo que lo rodeaba. Sin embargo, hoy nos presenta las bienaventuranzas en las cuales pareciera que los que sufren, los que padecen son bendecidos. Y no es decir en un momento que es una forma masoquista de que se quiera el sufrimiento, sino más bien que nos dé la oportunidad de enriquecer nuestra vida, de valorar aquello que nos rodea, de que podamos en algún momento sobre todo manifestar qué tanto realmente hemos entendido ese mensaje de ser bendecidos cuando se padece, cuando se sufre. De una forma muy especial podemos decir que hay una antítesis en la cual coloca los ojos sobre todo el lector en caminos de dos formas de conducta. En la primera lleva el signo de la maldición, el segundo lleva el signo de la bendición, como escuchábamos en la primera lectura. La palabra de Dios es la que garantiza que en algún momento quien hace el mal, pues digo, será el mismo mal le va a castigar. Y por otra parte, quien hace el bien, el mismo bien será una bendición. Y sin embargo, pues tenemos que decir que la palabra de Dios sobre todo se va a llevar a cabo en la medida que el hombre, en que busca en el hombre su fuerza y pone su fuerza en el hombre la confianza. ¿Qué es lo que va a acontecer? Que tarde que temprano se nos va a defraudar. Sin embargo, el hombre que guiado por la voluntad de Dios y que guiado por el saber de Dios, por ese seguir sus enseñanzas, va a encontrar una respuesta mucho más profunda y nos va a ayudar sobre todo a vivir ese acontecimiento de manera plena. Por eso podemos decir que cuando en algún momento nosotros nos dejamos guiar solamente por el aspecto material, el aspecto propiamente de lo humano, de la tierra, de aquello que en algún momento nos rodea, pues nos quedamos con un horizonte demasiado miope, muy pequeño, y nos hundimos propiamente en algo muy a la mano, a lo que está aquí en el momento y en la tierra. Sin embargo, no abrimos ese gran horizonte que en algún momento nos presenta la posibilidad cuando miramos un poquito hacia el futuro. La presencia de Dios en nuestra vida es una bendición, y la presencia de Dios en ese horizonte de salvación, pues tenemos que decir que es la bendición de Dios y su presencia que nos va a acompañar en el caminar de nuestra vida y nos va a ayudar a ser felices. Cuando Dios camina al lado del hombre, sus ojos ven lo que Dios ve, su voluntad hace lo que Dios en algún momento hace y quiere, su deseo sobre todo de alcanzar, y ya desde la misma tierra va poseyendo esa gracia de sentirse feliz. ¿Por qué? Porque entonces ya en él no anida en el egoísmo, no anida la mentira, no anida en algún momento aquellas situaciones que lo pudieran llevar al egoísmo y a la destrucción de sí mismo, sino por el contrario, enriquece su vida favoreciendo en algún momento las acciones de gracia, las acciones de servicio, las acciones que en algún momento deben de dar ese fruto de eternidad. Por otra parte, tenemos la lectura de la carta del apóstol Pablo, que nos habla sobre todo de la resurrección de Cristo, que tiene una repercusión extraordinaria en el mundo creado, es decir, lo abarca todo. Su radio de acción abarca totalmente al hombre y a la naturaleza, y podemos decir que envuelve a todos los seres, y en verdad es un acontecimiento de alcances totalmente cosmológicos. Por eso,
tenemos que decir que en algún momento, como por allí se escuchaba en alguna ocasión, decía el Papa Francisco en una ocasión así un poquito en tesón de broma, dice, y si hubiera otras vidas en otros lugares, dice, hasta allá llegaría la redención. ¿Por qué? Porque en algún momento él expresaba de esa manera que abarcaba todo. Por eso la resurrección del Señor ha puesto en movimiento un mundo nuevo. Todos los seres, toda la vida, todo el hombre, toda la naturaleza, toda la creación antigua, ahora ha sido santificada, vivificada por Él. Por eso también podemos decir que el hombre ha recibido esa gracia totalmente que lo lleva a una nueva naturaleza, a un nuevo ser. Y desde aquí podemos decir que en algún momento esa estrecha relación que existe entre Cristo resucitado y nuestro destino para la gloria, pues yo creo que también es la misma resurrección. Por eso dirá San Pablo, dice, aquel que no cree en la resurrección, que no espera la resurrección, que no cree que Cristo ha resucitado, dice, entonces es vana toda su fe. Es decir, se ha perdido todo, no tiene sentido. Yo les digo simplemente cuando en algún momento tenemos la oportunidad de reflexionar en el contexto de la vida y la muerte en relación con nuestros difuntos, yo les digo, ¿cuál es la razón de nuestra celebración de esta Eucaristía en el contexto de la muerte de un familiar? Les digo, la razón es la eternidad, la razón es la esperanza, la razón es creer en la resurrección de Cristo, la razón es que Él nos ha dicho, yo soy la resurrección y la vida. Y por eso, desde ese momento podemos decir que tenemos esa gran oportunidad en la cual podemos acercarnos más a lo que el Señor ha prometido. Vida para los que creen en Él. Por eso también el apóstol Pablo, sobre todo en este momento, pues esta reflexión brilla de manera muy especial, sobre todo en el que nos presenta en estos versos a Cristo resucitado. Es un hecho real, es un hecho presente. Por eso cuando los soldados fueron puestos en el sepulcro dijeron, no vaya a ser una impostura mayor todavía, que ahora sí va a decir que resucitó y se lo hayan robado el cuerpo. Y dice, hasta el día de hoy se sigue manejando un poquito ese tipo de pensamiento en el cual dice que Cristo no resucitó, sino que Cristo se lo robaron. Decimos, no es una teoría, no es una hipótesis, es una verdad. Y no es solamente un pensamiento filosófico, ni siquiera una intuición mental, sino tenemos que aprender un poquito sobre todo que es un hecho histórico real, en el que Cristo presente en aquel tiempo murió y resucitó, que en aquel momento se encontró después con sus discípulos y se hizo manifiesto en obras y milagros todavía delante de sus discípulos, como nos dirá la carta del apóstol Pablo en su momento. Por otra parte, tenemos que decir que ese momento de resurrección de Cristo alcanzó su plenitud en la ascensión del Señor, donde logró subir al cielo, llevó consigo toda nuestra naturaleza, pero también llevó a la naturaleza a la salvación. Y desde ahí podemos dar testimonio, como nos dice también la acción del Espíritu Santo. Todos ellos lo vieron y lo seguimos viendo a través de su iglesia, porque su promesa se ha realizado a través del tiempo y hasta el final de los tiempos, como dijo Jesús. Yo estaré con ustedes hasta el final de los tiempos. Con eso que acabas de señalar, tenemos que decir también nosotros, Cristo también nos resucitará. Eso es una verdad contundente. Por lo tanto, no podemos en algún momento negar cómo la presencia de Dios en nuestra vida es un hecho maravilloso, porque Él lo ha proclamado. Precisamente dice Jesús, yo soy resurrección y vida. Y cuando le dice a Marta y a María en el Evangelio de San Juan, en ese capítulo 11, si no me equivoco, perdón, a ver, déjenme ahorita si lo vuelvo a retomar. Capítulo 2, nos expresa de manera muy especial, nos manifiesta aquel momento en el cual reclama Marta, Señor, si tú hubieras estado aquí no habría muerto mi hermano. Sin embargo, la respuesta de Jesús es muy clara. Yo soy la resurrección y la vida. El que viene a mí tendrá vida eterna. El que cree en mí tendrá vida eterna. El que vive conmigo tendrá vida eterna. Por lo tanto, nosotros tenemos que decir cómo en nuestra vida tenemos que recordar constantemente que Jesús es la garantía de nuestra fe. Jesús es aquel que en algún momento de manera consciente debemos de seguir y que es firme, es algo que en algún momento en el cual descansa toda nuestra realidad, toda nuestra humanidad, y de manera muy especial pues nos lleva sobre todo a reconocer Cristo ha resucitado y la resurrección de nuestra vida es el proyecto de nuestra existencia. Por eso también nosotros tenemos que decir que es un acto de fe. De otra manera no se puede entender. Es un acto de fe profundo, es un acto de fe que nos tiene que llevar a que tiene esas consecuencias. El pecado ya no domina sobre la vida,
Las consecuencias ya se nos han perdonado, sobre todo a través de la resurrección y de la muerte de Cristo. Ya poseemos ese don del Espíritu en el cual permanece para nosotros y nos llama a ser parte de esa afiliación de ser hijos de Dios. Por eso podemos decir, no es una hipótesis, es una realidad. Es algo ganado de una manera muy especial con la sangre de Cristo, en el cual todo lo demás, lo anterior, queda destruido y ahora permanece lo que es esa esencia, el amor de Dios manifestado en una nueva vida. No es romanticismo como en algún momento por ahí se pudiera señalar. Tenemos que decir que es una fe sólida, bien fundamentada en esperanza, bien concreta, que merece vivirse la vida cristiana. No es solamente alocubraciones o solamente filosofías, es una realidad en la cual tenemos que decir, como el Evangelio de San Lucas y San Mateo, pues nos presentan para nosotros las bienaventuranzas, algo tan sencillo como eso. Primero nos pone lo que en algún momento podría decirse lo adverso, ¿sí? Y luego nos pone lo que es, siguiendo la imagen, la presencia de Dios en nuestra vida, y entonces sí nos dice, aquellos que creen, aquellos que confían, aquellos que lloran, aquellos que padecen, aquellos que son perseguidos, tendrán, cuando confíen en Dios, tendrán la fortaleza y la gracia en algún momento de poder vivir esta experiencia. Aquí son 4 las bienaventuranzas de una manera muy especial de las 8 que nos presenta el Evangelio de Lucas o 9 Mateo. El estilo es, diríamos, es una antítesis de nueva cuenta, en la cual nos pone cuál es ese camino. El estilo directo es el sabor profético. No olvidemos a Lucas interesado por el poder social, en algún momento, o en algún momento el orden social. Para él la pobreza real tiene cierto valor teológico, es decir, nos hace más cercanos, nos lleva a confiar, nos lleva a vivir ese acontecimiento en algún momento de sentirnos necesitados de Dios, necesitados de la bondad de Dios. Es por eso que el Evangelio es el Evangelio de los pobres, el Evangelio de los afligidos, pero también en Lucas el contraste de las 4 bienaventuranzas, esta escena reviste cierta solemnidad por lo mismo, porque nos lleva en algún momento también a ver la otra parte. Como aquellos que en algún momento lo tienen todo, tiene un sabor muy especial en el cual de una manera muy particular sobre todo tenemos que decir que quienes confían en sus riquezas, quienes confían solamente en lo que tienen, los hace en algún momento alejados de la necesidad de Dios. Y esto lo tenemos ya bien constatado en muchos acontecimientos de la vida, en muchos momentos en los cuales pues encontramos esa gran diferencia en la que en algún momento nuestra vida cristiana se va alejada de esa realidad. ¿Por qué? Porque decimos, tengo el dinero, tengo la casa, tengo el carro, tengo bienes, tengo esto, tengo aquello. Le va a pasar lo que aquel que en algún momento en el Evangelio nos dice, Señor, ya tengo todo. Tengo un granero, pero tengo más granos, entonces ya este no me alcanza, voy a tumbar voy a construir uno más grande. Ahora sí, tengo de todo, Señor, no necesito de más, come y bebe, que después ya vendrá la muerte, pero mientras tanto no te preocupes. Y dice, no, insensato, hoy mismo morirás, para mañana, ¿de quién será esto? Entonces ahí nos encontramos en ese sentido. Pues bien, las primeras bienaventuranzas van dirigidas en el fondo a la clase de personas que en algún momento, los pobres, aquellos que en algún momento son hambrientos, necesitados, afligidos, que elevan su lamento a Dios, exponen sus angustias y son el fondo de lo mismo, sobre todo que les lleva a confiar. Señor, ayúdame. Pero también pone su parte, es decir, no solamente dice, dame, sino dice, Señor, aquí estoy, pero ayúdame. Ayúdame para qué. Es decir, yo me encuentro hincado, me encuentro arrodillado, me encuentro tirado, levántame. Y eso es lo que tenemos que hacer también nosotros en ese sentido, sobre todo reconociendo esa presencia de Dios en nuestra vida. Yo creo que ahora tenemos esta oportunidad de una manera muy particular, sobre todo de expresar. La riqueza ciertamente no es raro en algún momento decir que no es pecado, no es malo. La riqueza es algo bueno, pero siempre y cuando esta no se convierta en codicia, en soborno, en opresión, en injusticias. Cuando muchas de las veces esos bienes materiales en algún momento se convierten en esperanza para otros, se convierten en apoyo, en ayuda ante las necesidades de aquel que padece y sufre. Por eso podemos decir que el primer pobre que estuvo entre nosotros, como dice el Evangelio, Jesús no tenía dónde reclinar la cabeza. Y por otra parte tenemos también esa invitación a descubrir
ese gran valor que en algún momento representa sobre todo el signo de los pobres. ¿Cuál es la esperanza del pobre? A los pobres que no tienen se les ha prometido la posesión del reino. A los que gimen afligidos, oprimidos o desechados, les espera una alegría eterna, el gozo que no acaba. A los hambrientos que sufren necesidad dura, les aguarda el banquete preparado por Dios. Es lo que tenemos de alguna manera, sobre todo en este sentido, pero nos viene a dar la respuesta. Serán saciados, serán alimentados, tendrán alegría, vivirán en ellos, porque poseen en sí mismo, sobre todo la presencia de Dios. Van a ser felices. Y esto es lo que en algún momento tenemos que estar muy atentos. ¿Para qué? Para no olvidarnos. Las bienaventuranzas, un tanto, podríamos decirlo así, son aquellos que descubren la presencia de Dios en sus vidas. Su pasión, su forma de ser es otra, no son los pesos y centavos. Ciertamente tenemos que decir, el pobre muchas de las veces al vivir este acontecimiento puede también alejarlo de Dios. Por eso decía en algún momento: Señor, no me des pobreza ni riqueza, dame solo aquello que necesite para que en mi vida no anhele por ser pobre, no anhele los bienes de los demás, y ser rico no me olvide de ti. Yo creo que ahí podríamos en algún momento sintetizar de alguna forma, el hombre, el ser cristiano va a ser, en algún momento podríamos decirlo así, aquel que descubre el gran valor de la presencia de Dios en su vida. No solo sufrir es el término del cual en algún momento podríamos decir que por eso va a ser santo o va a ser bueno. No, tenemos que entender, el que sufre, padece y en algún momento pasa necesidad, es aquel que confía, es aquel que pone su alegría, su confianza en Dios, y que en algún momento no se deja, como aquel dicho que tenemos muy popular, sobre todo en algún momento, de alguien que le decía: oye, te doy una nega a un pobre, te doy una nega de maíz, ya está desgranado. No, pero ya lo vas a desgranar. No, si es una nega, entonces, ¿quién me lo va a llevar? Oye, pues hasta eso, ¿quieres tú que todo te lo hagan? No, él lo decía, pues que siga, ¿cómo se llama? El cortejo fúnebre. Es decir, pues, ¿sabe qué? Mejor me quedo aquí, no quiero mover nada. Es decir, pon tu parte. En ese sentido es donde tenemos que decir que tenemos que caminar en ese proyecto en el cual nosotros tengamos sobre todo esa oportunidad de mirar que las 4 bienaventuradas sirven para advertir, para amenazar, para condenar según los casos. Todas ellas se dirigen ciertamente a todo tipo y clase de personas, y esto tenemos que ser muy conscientes que nos tiene que llevar a ser responsables en nuestro caminar y en nuestra vida. Por lo tanto, todos, ricos, pobres, quienes pasan necesidad o quienes no, tenemos que en algún momento buscar la presencia de Dios y actuar conforme a su voluntad. Que no nos dejemos llevar solamente por ese tipo de actitudes, que en algún momento nos olvidemos de las necesidades de los demás. Aquí es donde entra el papel tan importante. Ser feliz implica vivir esta vida, entregarnos a la vida, valorar la vida, defender la vida, cuidar de la vida y en algún momento amar la vida. Esa constante inclinación del hombre para invertir en el verdadero orden de valores que propone en este caso la palabra de Dios. Cristo mismo nos ha asegurado con su resurrección de entre los muertos un destino que la mente humana no puede sospechar. Es decir, es algo grande. Y hasta el día de hoy podemos decir que estamos llamados, y las 3 lecturas apuntan en esa misma dirección. Las 3 nos invitan a reflexionar. Hemos de resucitar. Benditos aquellos que resucitan en la inmortalidad. Los pobres son agraciados. Segundo, la primera lectura de la carta del apóstol Pablo el profeta Jeremías nos habla de manera muy especial y de forma muy particular esas 2 antítesis, el bien y el mal, cómo se van a manifestar. El Evangelio nos habla precisamente de las bienaventuranzas y el apóstol Pablo nos habla de resurrección. Así que ahí tenemos la totalidad y llegamos sobre todo al final de esta programación, a través de la cual pues tenemos, yo creo que mucho de qué reflexionar, mucho de qué hablar, y que en algún momento tenemos que aprender un poquito sobre todo a vivir esa posesión de bienes de una manera más desprendida, más generosa, más abierta a lo que el Evangelio sobre todo proclama. Que el Señor les bendiga y acompañe. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienaventurados son los pobres, bienaventurados quien lloró,
Bienaventurado es quien construye y logra mantener la paz y la ilusión. Bienaventurados. El pobre porque un día reinará. Quien llora porque un día reirá. Quien lucha por la paz porque la encontrará. Bienaventurados son por siempre. Bienaventurado es quien intenta que reine la justicia y el amor. Quien conoce el fruto del perdón y sabe conservar sin mancha el corazón. Bienaventurados. El justo porque al fin su causa triunfará. El hombre que perdona pues convencerá. Los corazones limpios pues verán a Dios. Bienaventurados son por siempre. Bienaventurado es el que sufre, sembrando la justicia y el perdón. Bienaventurado es el que lucha por causa de su Dios, por causa de su hermano. Bienaventurados. Feliz es siempre aquel que lucha por la paz y que hace de su vida una liberación, y aunque le odien todos vive sin odiar. Bienaventurados son por siempre. Bienaventurados son